Hola chicos, hoy vamos a ver un poco lo que es trigonometría. Para trabajar con trigonometría lo primero que tenemos que tener en claro es que el triángulo tiene que ser rectángulo, es decir, tiene que tener un ángulo recto. Yo acá les puse 3 triángulos diferentes, todos rectángulos. Si nos fijamos, marqué uno de sus lados en verde. Acá les indico que es la hipotenusa. ¿Cómo nos damos cuenta cuál de los 3 lados es la hipotenusa? Primero porque es el más largo de los 3. Además, la hipotenusa siempre está enfrente, o sea, es opuesto al ángulo recto. Tenemos el ángulo recto, hay 2 lados que se llaman catetos, que son los que forman el ángulo recto. El lado que está enfrente, el lado que es opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. En este segundo tenemos acá la hipotenusa porque es el que está opuesto al ángulo recto, y estos dos serían los catetos. Lo mismo sucede con este, tenemos 2 catetos que forman el ángulo recto y el lado que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Si tenemos triángulos rectángulos, solo si tenemos triángulos rectángulos podemos usar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas las tenemos definidas acá. Tenemos el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. Esto sí o sí lo tienen que trabajar con una calculadora científica. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos les dije que la calculadora científica que les habían dado en primer año la íbamos a necesitar en algún momento de este trimestre? Y bueno, es este el momento. Necesitamos sí o sí trabajar con calculadora científica. Estas son las definiciones. El seno de un ángulo va a ser igual a la medida del cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas 3 fórmulas me las tengo que aprender. Las voy a tener que usar varias veces y las voy a tener que saber. Para eso, acá les doy una ayudita. Tenemos una palabra clave, que es esta SOHCAHTOA. ¿Por qué decimos que es palabra clave? Porque me ayuda a aprenderme las 3 fórmulas de una vez. La S es de seno, la O de opuesto, la H de hipotenusa. Y ahí tengo la primera función trigonométrica. Con las 3 próximas letras armo la otra. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la última, tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con lo cual, si nos acordamos de la palabra SOHCAHTOA, sabemos las 3 fórmulas de memoria. Bien. Vamos a ver entonces un poco esto de los catetos opuestos y los catetos adyacentes. Acá tengo dibujado un triángulo. Es el triángulo ABC. El ángulo A, como verán, acá es el ángulo recto. Y después tenemos siempre 2 ángulos agudos. En este caso uno lo llame B y el otro lo llame C. Si A es el ángulo recto, nosotros podemos decir que el segmento BC es la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual nos quedan 2 catetos. Este, que está formando este ángulo verde con el que voy a trabajar ahora, y este de acá, que está enfrente, que está opuesto al ángulo C. Nosotros cuando queremos hablar de cateto opuesto o cateto adyacente, primero tenemos que decir con cuál ángulo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente si yo voy a trabajar con el ángulo C, el cateto opuesto va a ser AB. Pero si yo voy a trabajar con el ángulo B, el opuesto va a ser AC. O sea que para que un cateto sea opuesto o adyacente tengo que referirme a un ángulo en particular. O sea, ustedes no pueden hablar, este es el opuesto. ¿Opuesto a quién? O sea, van a tener que especificar el cateto opuesto a C. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con este ángulo C, que acá se los marqué en verde, voy a decir, por la definición y la palabra clave, si quieren, de SOHCAHTOA, que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro dibujo, el cateto opuesto lo llamé AB. Es el que empieza en A y termina en B. Y la hipotenusa es el que empieza en B y termina en C. Así que esta sería nuestra fórmula con respecto a C, al ángulo C. Coseno de C, dice acá cateto adyacente, que sería este. El adyacente es el que está formando el ángulo. El ángulo siempre va a estar formado por la hipotenusa y un cateto, porque el otro
este es recto, el que lo forman los dos catetos es recto, y no voy a poder usar las funciones trigonométricas con un ángulo recto. Se usan con los ángulos que son agudos, o sea, puedo tomar el B o el C. Con lo cual, coseno de C, entonces, como estábamos diciendo acá, era cateto adyacente sobre hipotenusa. En nuestro caso, el adyacente es el que está formando el ángulo, y la hipotenusa ya la vimos antes, que es B sobre C. Tangente del ángulo, por definición, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el opuesto es AB, porque está enfrente, y el cateto que lo está formando es el adyacente, que sería AC. Fíjense acá, tomé el otro ángulo, el ángulo B. Con el ángulo B, obviamente que se nos van a invertir. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto ahora a B es AC. Entonces, cuando yo planteo seno del ángulo B, va a ser AC sobre hipotenusa. El adyacente ahora va a ser el AB. Y la hipotenusa sigue siendo la misma. Lo que quiero que quede claro es que si yo estoy parada en este ángulo, el opuesto va a estar enfrente y el adyacente lo va a formar. Si yo estoy parada en este ángulo, el opuesto es el que está enfrente y el adyacente es el que lo va a formar. Tengo que tener muy en claro eso, entender primero quién es la hipotenusa para determinar que los otros dos son los catetos, y luego determinar en qué ángulo me voy a parar para poder definir cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Veamos un ejemplo. Acá tengo un triángulo, me doy cuenta que es rectángulo porque acá me lo están marcando con este cuadradito, con lo cual la hipotenusa es este lado más grande, PR, que está enfrente, ¿está bien? Pide que hallemos la medida de PQ, o sea, de este cateto, sabiendo que el ángulo R, me está dando este ángulo, mide 40 grados y que PR, que sería nuestra hipotenusa, mide 17. Si nosotros planteamos esto de volcar los datos y cuál es nuestra incógnita, el problema casi está resuelto. ¿Por qué? Porque va a depender de esto que yo les puse acá en azul, tan tonto como parece, es especificar cuáles son los dos datos que nos dan y cuál es la incógnita que yo quiero calcular. Si nosotros podemos determinar esto, no vamos a tener ningún problema para saber qué plantear. ¿Por qué? Tenemos el ángulo R y la medida de PR. Y nuestra incógnita es PQ. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar cuál de las tres funciones trigonométricas, o sea, seno, coseno, tangente, relacionan a PQ, R y PR. R sería este. Ya dijimos que PR es la hipotenusa, entonces los datos tenemos hipotenusa y un ángulo. Con respecto a este ángulo R, la incógnita que nos piden es el opuesto. Entonces voy a buscar en el SOHCAHTOA quién tiene opuesto e hipotenusa. Y ese es el seno, opuesto sobre hipotenusa. Entonces planteo la fórmula de seno, opuesto sobre hipotenusa. Nuestro opuesto es PQ, nuestra hipotenusa PR. Voy a volcar los datos. ¿Cuánto valía el ángulo? 40 grados. PQ no lo conozco, es nuestra incógnita justamente. Y PR, 17 centímetros. Bien, tenemos que despejar una ecuación. La incógnita la tengo acá. El 17 centímetros se está dividiendo. Tiene acá la raya de división. Por lo tanto, el 17 va a pasar del otro lado multiplicando. Y esta cuenta, la única manera de resolverla es con la calculadora. Con la calculadora vas a tener que apretar la tecla sin, que la calculadora la tiene en inglés, que quiere decir seno, el número 40, la tecla de por, el número 17 y el igual. Todo eso junto, sin apretar, fíjense que apretan el igual una sola vez. Hacen esa cuenta y la calculadora les muestra este número irracional que tiene infinitas cifras. Nosotros no vamos a trabajar con infinitas cifras porque no podemos. Vamos a tomar dos solamente. Que podemos tomar directamente truncando el número, cortándolo, y que nos quede 10,92, o si podemos, es mucho mejor redondear. Como la cifra que sigue es mayor a 5, podemos poner 93 para redondear un poquito mejor. Yo acá ya les puse redondeado. 10,93 centímetros mide PQ, que es lo que nos estaban pidiendo. Vamos con otro ejemplo.
Tengo acá un triángulo. Me doy cuenta que es rectángulo en F. En el ángulo F vale 90 grados. Me pide calcular la longitud. Longitud quiere decir la medida, ¿sí? Esa medida de EG. EG en nuestro caso sería la hipotenusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque está enfrente del ángulo recto. Y nos da el valor del ángulo, que acá ya incorporamos grados y minutos, y me da un cateto. Voy a trabajar con el ángulo E, el que tengo acá. ¿Sí? EF, sería este segmento, es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque me forma el ángulo. Entonces tendría que ver quién me relaciona el ángulo, el cateto adyacente, con mi incógnita, que es la hipotenusa. Adyacente con hipotenusa, tengo que usar coseno. ¿Se dan cuenta que para saber qué fórmula tengo que usar, si yo me acostumbro a poner los dos datos que me dan y la incógnita, se deduce directamente? Teniendo la fórmula, vuelco sus valores, el ángulo E, que mide 42 grados 33 minutos, EF, que mide 8 metros, y eje, que es nuestra incógnita y no conozco. Acá mucho cuidado con este despeje. El 8 metros no está dividiendo. Tengan en cuenta que el orden de los factores no altera el producto, funciona para multiplicación, porque eso es un producto. Esto es un cociente y acá no vale esa propiedad conmutativa. Con lo cual, mucho cuidado acá, el único que está dividiendo es el que está después de la raya de división. Así que eje está dividiendo. Para poder despejar, primero lo voy a tener que pasar del otro lado multiplicando. Una vez que hicimos eso, que lo pasé multiplicando hacia el otro lado, ahora sí lo puedo dejar solo despejar, y el coseno que multiplica lo voy a pasar dividiendo. Otra vez, esta cuenta la hace la calculadora, así que no nos tenemos que hacer problema. Con lo cual, fíjense lo que les estoy diciendo. La fórmula, vuelvo para arriba, la fórmula, si yo pongo los datos y la incógnita, es única la que puedo usar, no hay ninguna otra. El seno no me relaciona la adyacente con la hipotenusa, la tangente no me relaciona adyacente con hipotenusa. Es única la que tengo que usar, es coseno. Y luego, cuando llego al final, la cuenta me la hace la calculadora. O sea, lo único que tengo que hacer es prestar atención a los datos que me están dando, si es el cateto opuesto, el cateto adyacente, y en base a eso, después despejar correctamente y la cuenta la hace la calculadora. Vamos a ver acá cómo tendríamos que hacer. Vamos a poner el 8, vamos a poner el signo de división en la calculadora, la tecla coseno, el número 42, y como tiene grados y minutos en este caso, vamos a apretar la tecla de grados, minutos y segundos. Al lado del 42, acá arriba, va a aparecer un circulito como de grados. A continuación, sin hacer nada entre medio, ponemos el 33 y volvemos a apretar la misma tecla de grados, minutos y segundos. Nuevamente va a poner un circulito acá arriba. Eso no quiere decir que son los 33 grados también, sino que la calculadora solo trabaja con esos circulitos. Y nosotros ya sabemos que el primer circulito son grados, el segundo minutos, el tercero segundos. Es solo una nomenclatura de la calculadora. Entonces vuelvo a repetir, ponemos el 8, la tecla de división, la tecla de coseno, el número 42, la tecla de grados, minutos y segundos, el número 33, la tecla de grados, minutos y segundos, y recién ahí apretamos el igual. Me da 10,8593. Otra vez, en infinitas cifras, vamos a redondear en 2. En vez de poner 85 como sigue un 9, podemos poner 86 y redondeamos. Fíjense que la unidad me queda en metros. Antes eran centímetros, este ejercicio es en metros. ¿Está bien? Vamos al último de los ejemplos que les quiero mostrar. Tengo otra vez un triángulo que es rectángulo en M. Me pide que calcule la amplitud del ángulo. Amplitud es la abertura que tiene ese ángulo. O sea, cuánto mide, cuántos grados tiene el ángulo L, que lo tengo acá en este caso. Y me da como dato MN, que sería el cateto opuesto a L, y LN, que sería la hipotenusa. Otra vez tengo opuesto, hipotenusa. Este sería la hipotenusa, perdón, y este sería el opuesto, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa y un ángulo. ¿Quién me relaciona opuesto con hipotenusa? El seno. Una vez que logro poner la fórmula, vuelvo a repetir, tengo que reemplazar.
L es nuestra incógnita, el cateto opuesto vale 5 centímetros, la hipotenusa 8 centímetros, acá las unidades se simplifican, se cancelan, fíjense que son las dos iguales, entonces me va a quedar un número. Y luego, para despejar el L, el ángulo L, tengo que pasar para el otro lado el seno. Al pasarlo hacia el otro lado, me va a pasar como arc-sen, se llama arcoseno. Y el número que teníamos, que era 5/8. No me preocupa, es solo una nomenclatura nueva que surge ahora, y esto también lo va a hacer la calculadora. En la calculadora, cada vez que querramos indicar una función inversa, como sería esta, la inversa del seno, porque la estoy despejando, pasa con la operación inversa, van a apretar la tecla Shift. Está arriba de todo, a la izquierda. Entonces aprieto la tecla Shift, que sería el arc. Aprieto la tecla Sin de seno, y ahí van a ver en el visor de la calculadora que sale seno a la -1. Esa es la forma que tiene la calculadora de escribir arcoseno. Luego vamos a poner el 5/8, que lo pueden poner con la tecla de fracción o con una división entre paréntesis, como ustedes quieran. Esta es la tecla de fracción, para algunos que no la conozcan, entonces ponen 5, esta tecla el 8 y apretan el igual. La calculadora me va a devolver un número con coma, pero L es un ángulo. Nosotros lo tenemos que pasar a grados, minutos y segundos. Simplemente tocas la tecla grados, minutos y segundos. Y la calculadora va a convertir este número con coma en grados, minutos y segundos. Ojo, no te vas a equivocar, que este 68 no son los minutos, ¿los ves? La calculadora me va a tirar 38 circulito, 40 circulito y 55,87. Antes dijimos que el circulito primero era grados. El circulito segundo eran minutos. Y el tercero, que acá no está porque da con coma, lo tengo que aproximar y yo ya sé que son segundos. Como es 55,8, lo voy a aproximar en 56. No puedo utilizar coma en un ángulo. Va a tener que quedar expresado en grados, minutos y segundos. Bien, con esto creo que les voy aclarando bastante el panorama para que ahora sí puedan hacer sus ejercicios.